Drop it. Y bueno, es un gusto y para mí platicar con Alex Toledo. Él va a estar este sábado 5 de diciembre, por supuesto, a las 6 de la tarde en nuestra maravillosa FIL. A las 7, a las 7. A las 7, perdón, a las 7. Y Alex Toledo nos va a platicar de este libro que se llama Antes de dejarte ir. Alex, ¿cómo Lo estás? tengo. Muy bien, felicidades. Muchas gracias, Elvira. Muy contento de estar aquí contigo y muy emocionado. Alex, cuéntame un poco acerca del libro, pero antes, cuéntale al público todo lo que yo he escuchado de ti. A ver, eras comunicólogo y luego decidiste que pues también te gustaría, por supuesto, hacer algo para ayudar a todos los demás y entender un poquito más al ser humano y que te metiste a estudiar otras cosas. Sí, me tuve que meter a estudiar psicología y me especialicé en psicología transpersonal y en Oye, pero desarrollo estás humano. muy joven, Alex. Es que yo siempre he sido muy adelantado. Además, yo entré muy chiquito a la universidad, entonces empecé a hacer cosas muy chiquito. Publiqué mis primeros 2 libros a los 18 años, imagínate. Pero yo no sabía que tendría que terminar estudiando todo lo relacionado a lo que es la psicología, porque pues no tenía idea de lo que me iba a dedicar más adelante. Ok, entonces estudias psicología y luego te dedicas a una rama específica de la psicología, ¿no? Sí, aunque primero estudié comunicación, porque Sí. yo quería ser cineasta, ¿no? Entonces, pues no se podía estudiar cine, entonces dije, bueno, voy a estudiar comunicación. Y en ese inter que yo estaba en la carrera de comunicación, pues empecé a escribir en algunos blogs, me empecé a como a dar a conocer un poquito y empecé a hablar sobre relaciones interpersonales, que a mí siempre me ha gustado. Ese tema me llama mucho la atención y después, con el tiempo, cuando ya fui un poco más conocido, dije, bueno, pues sí, y motivado por mi mamá, que es psicóloga, pues mi mamá me dijo, oye, pues tienes que estudiar otra cosa que te complemente porque le estás hablando a la gente de emociones, de procesos afectivos, y tienes que tener conocimiento, ¿no? Teórico, ¿no? Académico. Entonces dije, bueno, pues sí, ahí voy de regreso a la escuela y pues así fue como ya terminé estudiando de nuevo y eso me ha servido también pues para complementar todo lo que hago. Oí que el que es cineasta es tu hermano, ¿verdad? El que es cineasta es mi hermano, sí, mi hermano sí se terminó dedicando al cine. Sí. Fíjate, podrías hacerle un guión de todas. Sí, de hecho es algo que hemos hablado muchísimas veces, entonces tenemos ya muchísimas ideas ahí anotadas y en algún momento seguramente vamos a trabajar juntos. Bueno, cuéntame un poquito, antes de dejarte ir, ¿es como novelado? ¿Es Es novela. es una novela que decías que tiene mucho de ti o he escuchado en algunas entrevistas que hablas que tiene pues, cosas muy importantes y que a lo mejor el personaje tiene algunos destellos de ti, ¿no? Sí, antes de dejarte ir yo se lo dije a mis editores, les dije, quiero hacer autoayuda novelada. Es eso, porque la historia se versa alrededor de la pérdida, el duelo y la muerte, ¿no? Entonces, hacer un libro de autoayuda propiamente sobre estos temas, a mí en lo personal, me parece pues muy duro, ¿no? Porque es paso 1, paso 2, paso 3, y está bien, ¿no? Hay gente a la que le funcionan esas cosas como así muy directas, pero también yo no escribo algo que no leería o que no me gustaría leer, entonces yo escribo lo que a mí me gustaría leer, ¿no? Entonces, si yo no hubiera escrito este libro y alguien más lo hubiera escrito, seguramente lo leería, ¿no? Entonces, yo les dije a mis editores, quiero hacer una novela hablando de este tema porque creo que es más pedagógico cuando hablamos de estos temas y nos cuentan una historia. A la gente nos gusta que nos cuenten historias, ¿no? Y aprendemos mejor, ¿no? Entonces, el tema pues me dio mucha cancha para hablar sobre eso de una manera muy dinámica, muy emocionante, fantástica también, porque es una ficción. Y el personaje principal sí tiene características mías, pero hay muchas diferencias también. Al final, como escritores, es muy difícil no proyectarte en tus propios escritos, ¿no? Lo haces y un escritor siempre termina escribiendo también para explicarse el mundo a sí mismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, hacer esta novela fue una forma de reafirmar todo el conocimiento que he adquirido y también de explicarme a mí mismo este tema, ¿no? De ver cómo yo mismo lo he procesado y si en el inter de que yo mismo me lo expliqué, pues le puede servir a los demás, bien. Pero el personaje principal y yo
más que similitudes, sí tenemos muchas diferencias, ¿no? Entonces, el personaje principal es, creo yo, además, un reflejo y una ilustración de todas las personas cuando nos enfrentamos a este proceso de la pérdida y el duelo, ¿no? Lucas, que es el personaje principal, es sumamente pragmático, no cree en nada, él es periodista, imagínate, entonces él es a la prueba, lo que yo puedo comprobar, ¿no? Y el personaje de su terapeuta, el doctor Bale, es todo lo contrario, es este personaje que lo empuja a creer en todo aquello que incluso él no puede ver, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo soy más como el doctor Bale, ¿no? Porque además es terapeuta, entonces, más bien ahí sí me proyecté yo bastante, ¿no? Y me gustó porque al final creo que es esta combinación, ¿no? De lo científico y lo que no es tan científico, pero que igual existe, ¿no? Tienes toda la razón. Fíjate, estaba pensando en todo lo que me estabas diciendo entre tus personajes y lo que dijiste al principio, y me estaba acordando que efectivamente a mí cuando yo era más chica, bueno, cuando estaba más joven, yo descubrí muchas cosas en los libros, como por ejemplo el suicidio, cosas que no se hablaban diario, las descubrí en los libros. O sea, Ujú. la muerte y cosas así. Entonces yo creo que pues los jóvenes también tendrían que puede ser un arma para saber y conocer más. O sea, entre más información tengamos de todo tipo, pues mejor vamos a estar, ¿no? En ese sentido. Y sobre tu personaje que termina siendo pues se puede decir que el que está dando o ayudando a Luke, a final de cuenta, me parece que pues tiene como muchas cosas que a final de cuentas yo creo que también debe de tener un terapeuta, que todo terapeuta necesita de otro terapeuta, tengo entendido, porque nadie Sí. está tan sano y necesitan también estas cosas, ¿no? Entonces hablar sobre todos estos procesos deben de ser como, por ahí escuché que tú decías que aprendiste mucho de este personaje sobre la muerte, entonces me gustaría que me hablaras de eso. Pues mira, el personaje del Dr. Bale, para no dar spoilers, es el terapeuta de Luke, ¿no? Pero en realidad es solamente una fachada, es solamente una apariencia que él toma para ayudar a Luke y acercarse a él, ¿no? En realidad, Bale no es quien dice ser, ¿no? Entonces, para que sepan quién es, pues van a tener que leer el libro. Y justamente por ser quien es realmente, tiene todo este background y todo este conocimiento para poder guiar a Lucas en este proceso en donde él va a tener que confrontarse con estas realidades que él mismo no quiere aceptar, ¿no? No solo de los demás, sino sobre él mismo. Entonces, eh, ¿por qué es de esa manera? Porque cuando nosotros nos enfrentamos a la pérdida, al duelo, al proceso de muerte de alguien que amamos, nos cerramos y esos procesos nos obligan a cuestionarnos, a tener una introspección, ¿no? Y eso es lo que Lucas no quiere hacer o no sabe cómo hacerlo. Entonces, el doctor Bale justamente lo lleva de la mano a, por ese camino, ¿no? Y cuando el doctor Bale, pues digamos, revela su verdadera identidad, pues ya no hay de otra. Y ni modo, Lucas tiene que seguir y por eso a veces la única forma de poder sanar es continuar en el camino y ver hasta dónde te lleva. Ok, entonces es un libro, bueno, una novela muy interesante porque a final de cuentas, en este momento tenemos muchas preguntas. Entre más estamos encerrados en esta pandemia, entramos en nosotros mismos, nos encontramos más en este reflejo, en esta posición de observarnos a nosotros en este espejo, porque nos tenemos que conocer más, lo que nos daba mucha flojera, Alex, en algunos casos, en otros nos daba miedo, en otros nos daba como, hacemos la vida mejor cotorreando. Y en ese Y en momento otros no ocurre, ¿eh? y en otros no ocurre, pues les vale, o sea, bueno, pues nos pasa, ¿no? Entonces, creo que es un momento muy interesante para leer este tipo de novelas y encontrar, a ver si encontramos algún tipo no respuesta, pero a lo mejor una cosa diferente a lo que nosotros estamos pensando, ¿no? Claro.
Sí, la propuesta de la novela es poner sobre la mesa el tema, porque yo creo que tenemos que hablar más sobre la pérdida, tenemos que hablar más sobre la muerte, porque a pesar de que vivimos en un país que cada año festeja el Día de Muertos, no nos termina de quedar claro. Es un tema que sigue siendo complejo, es un tema que seguimos obviando y que seguimos haciendo como que no va a pasar, como que falta mucho tiempo, y peor aún, ¿cuántas veces nos detenemos a pensar sobre nuestra propia muerte? ¿No? O sea, te digo algo, escribir este libro me confrontó a mí con esa verdad, ¿no? Yo me puse a reflexionar sobre el día que yo muera, qué va a pasar y cómo quiero morir, ¿no? Imagínate qué fuerte preguntarte a ti mismo, ¿cómo quiero morir? Porque es algo que tendríamos que hacer. Yo creo que las personas tenemos derecho a elegir cómo queremos morir, ¿no? Tener una idea de cómo queremos dejar este mundo, ¿no? Porque hay muertes trágicas, hay muertes muy dolorosas y hay muertes muy apacibles, ¿no? Y cuando yo he escuchado historias de, no, pues es que se fue a dormir y ya no despertó, digo, qué maravilla, es que yo así me quiero morir. Es que yo quiero que la vida me permita llegar a esa edad, irme a dormir un día y ya no despertar. Pero mientras eso pasa, lo que me atañe realmente es ver qué mundo le voy a dejar a la gente que se queda. Y el libro, aunque podría parecer que se centra en esa parte de la muerte, la pérdida y el duelo, en realidad es un libro sobre la vida. La moraleja del libro es vive mientras llega ese momento, ¿no? La vida, como lo pongo en un texto del libro, la vida es una oda, es una epopeya, es un poema que se le hace a la muerte. Y detrás de todo gran acto final, como lo es la muerte, tiene que haber una gran historia, pues la vida es esa historia que nos toca contar, ¿no? Entonces el libro es una invitación a no solo reflexiona sobre la impermanencia, no solo reflexionemos sobre la no existencia, sobre nuestra muerte y la de los demás, sino también reflexionemos qué estamos haciendo en el momento presente con nuestra vida, ¿no? Porque el personaje principal, Lucas, hay una parte en donde se explica que él estuvo todo el tiempo temiendo a la muerte. Y por estar todo el tiempo temiendo a la muerte, se olvidó de vivir y vivía una vida que no le gustaba. Entonces es una forma de decirle a la gente, sí piensa en eso, pero también enfócate en la vida que estás viviendo, porque mientras más tengas una vida que te guste vivir, menos te va a preocupar el día que te mueras, menos te va a dar miedo morir, porque habrás vivido una vida que te llenó de satisfacción. Alejandro, una pregunta. ¿En qué crees cuando mueres? Yo creo que cuando morimos nos enfrentamos a nuestra propia conciencia, nos enfrentamos a nuestras propias creencias y bueno, como yo soy practicante del budismo y la filosofía budista es muy clara respecto a los procesos de muerte. De hecho, el libro está escrito bastante basado en cómo el budismo ve la muerte y cómo yo he aprendido, ¿no? Y creo que es la forma más gentil, más amable en la que podemos entender el proceso de muerte y hacer que la muerte deje de ser un tema que cause temor y sufrimiento, ¿no? Los monjes budistas dicen, claro que siempre nos va a doler que alguien que amamos muera, pero de ahí a que nos cause sufrimiento es totalmente distinto, ¿no? Y yo a muchos pacientes les digo que el sufrimiento es opcional porque es la prolongación voluntaria del dolor, ¿no? Que duele es normal, es una reacción normal, pero ya que cause sufrimiento es alargar ese dolor, ¿no? Y he tenido pacientes que han vivido de luto toda la vida, ¿no? Entonces, una vida de luto constante tampoco es vida. Y yo creo que cuando morimos nos enfrentamos a esa parte de nosotros mismos, ¿no? Y por supuesto que sí creo en los renacimientos y yo creo que hemos tenido incontables experiencias humanas y el chiste es aprender la lección para que un día ya no tengamos que regresar a un cuerpo humano y tengamos la oportunidad de ir a vivir otra experiencia, ve tú a saber dónde, pero ya no en un cuerpo humano. Ok, Alex, Alejandro Toledo, ¿tú has tenido en esta vida que estás viviendo ahorita una buena vida? ¿Has sido feliz? ¿Has vivido Sí, plenamente? sí, he tenido una vida afortunada, he tenido una vida dichosa, que no ha estado exenta de momentos difíciles, de tormentas y de tempestades que me han dolido, que han sido muy desafiantes y que han sido profundamente retadoras al punto de hacerme pensar que ya no vale la pena seguir, ¿sabes? Pero
También la tormenta, como dice el escritor Murakami, él dice, la tormenta llega a ti y no vas a saber cómo llegó y vas a estar en la tormenta, pero eventualmente la tormenta va a salir y va a pasar. Y cuando pase la tormenta, sin saber cómo pasó, no vas a ser la misma persona. Y ese era el propósito de esa tormenta. Y yo creo que todas las tormentas que he enfrentado me han llevado al día de hoy estar aquí, donde estoy, y no lo cambiaría por nada. Y a pesar de eso, a pesar de todas esas vicisitudes, sí creo que he tenido una vida afortunada, he tenido una vida alegre y sobre todo llena de satisfacción al yo tener un trabajo que me permite dar servicio a los demás, ¿no? Y las letras que yo escribo, ponerlas al servicio de otros, esa es mi misión, eso es lo que yo sé hacer, ¿no? Y creo que eso es para lo que yo nací y eso me llena de mucho placer. Ok, dime por favor, Alex, ¿para quién es este libro y por qué lo tendrían que leer? Antes de dejarte ir, ¿para quién es y por qué lo tendríamos que leer? Este libro es para todo el mundo, porque todo el mundo hemos enfrentado pérdidas, hemos estado en duelos, hemos enfrentado lo que es la muerte de alguien que amamos. Este libro es para todo el mundo, todos los que han perdido, como lo pongo en la dedicatoria del libro, dedicado a todos los que han perdido, se han perdido y gracias a eso se han vuelto a encontrar, ¿no? Porque yo creo que la pérdida también es un reencuentro, cada pérdida nos tiene que ayudar a reflexionar y a crecer, ¿no? Hay una, hay una tanatóloga muy conocida que se llama Gaby Pérez Islas, es muy experta en el tema. Ayer la Y entrevista. ella, ajá, y Gaby Pérez Islas, ella, cuando le preguntan sobre el tema de la muerte de los padres, ella dijo algo que se me quedó muy grabado y que siempre que puedo la cito, porque ella dice, la muerte de los padres, en el caso de ese tipo de muerte, por ejemplo, es, es el último escalón en la evolución que tenemos como personas para terminar de convertirnos en los adultos que estamos destinados a ser. Cuando ella dijo eso, te juro que la muerte de mis padres, cuando yo la imaginaba, me daba temor y me daba miedo. Y yo decía, pero ¿cómo? Mis papás, los papás deberían de durar siempre. Pues sí, pero cuando ella dijo, la muerte de los padres nos ayuda a convertirnos en los adultos que estamos destinados a ser e inclusive en una mejor versión de papá o mamá, dije, claro, tiene todo el sentido del mundo, porque la pérdida es eso, un crecimiento. Entonces, este libro es para todo el mundo, es para todos los que necesiten sanar una pérdida y yo creo que tendrían que leerlo porque es un derecho genuino el sanar, el tener las herramientas necesarias para poder enfrentar el duelo y convertirlo en sabiduría, en experiencia. Y como yo lo pongo en el libro, una pérdida no necesariamente significa sufrimiento eterno, también significa amor, ¿no? El duelo puede convertirse en más amor, ¿no? Entonces, por eso creo que deben leerlo y creo que es un libro que puede ayudar a mucha gente. Alex, muchísimas gracias por esta charla, por esta entrevista, mucho éxito y que por supuesto la gente vea antes de dejarte ir, que te vea, que te escuche y que por supuesto te siga. ¿Me das tus redes sociales, por favor? Claro que sí, estoy en Facebook como Alex Toledo Escritor, en Twitter como Alejillo Tol y en Instagram también como Alejillo Tol. Mi blog es alextoledo.com y también tengo un podcast en Spotify y en iTunes que se llama Alex Toledo en UC Radio. Y bueno, pues gracias a ti por el espacio, por la charla y recordarle a toda la gente pues que nos vemos este sábado 5 de diciembre en la FIL Guadalajara a las 7 de la noche. Mónica Garza, la periodista, va a estar conmigo presentando el libro. Y pues bueno, el libro ya lo pueden encontrar en todas las librerías y en todas las tiendas. Un abrazo cariñoso. Cuídate, Alex. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elvira. Un abrazo. Drop it.